¿Qué tal amigos de Vía Emprendedora? Yo soy Miguel y en este podcast vamos a hablar sobre las recientes caídas de la bolsa, ya 4 semanas consecutivas y estamos acá dos miembros del equipo de Vida Emprendedora, Miguel Rodolfo y está conmigo Guillem. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, sí, la verdad es que este es un tema que mucha gente ya se empieza a plantear a ver si esto tiene alguna similitud, pero yo creo que, por ejemplo, al igual que la pandemia, ahora mismo no estamos igual que en marzo, económicamente tampoco estamos igual que en marzo, porque sí, aunque vemos rebrotes o todo esto, pero luego los confinamientos realmente son muy, muy selectivos. O sea, por ejemplo, aquí en España, pese a que Cataluña y Barcelona estuvieron en esta segunda ola en un momento bastante crítico, en ningún momento se confinó Barcelona. Sí que se confinaron ciudades alrededor, pero realmente ahora vamos a ver pequeños confinamientos de zonas y todo eso. Pero aún así, claro, ya no es el momento, sino, como siempre, la bolsa previendo el futuro, ve que el futuro de la recuperación va a estar mucho más complicado de lo que se preveía, ¿no? Porque muchas veces mandan como mensajes contradictorios, ¿no? Porque, por ejemplo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, pues claro, lo que muchas veces dice es que dice que va a crecer Estados Unidos muchísimo, pero que a la vez necesita un pacto entre republicanos y demócratas para más préstamos y todo eso. Y dices, bueno, si se va a recuperar tan rápido, ¿para qué se necesita ese pacto, no? Entonces ahí como es un poco de mensajes contradictorios. Sí, de hecho, esto de los estímulos es lo que ha mantenido, a mi parecer, esto meramente especulativo, que se ve como que esto es lo que está haciendo que la bolsa no caiga más de ahí. Muchas acciones, incluso pues índices, en algunos ETFs, están muy cerca del soporte y se han mantenido ahí pues en el borde del soporte a punto de cruzarlo hacia abajo. Si esto pasa, pues sería una caída ya más grande. Se ha mantenido ahí a la espera de esto, también espera buenas noticias con la vacuna. Hace poco se hablaba sobre que habría una vacuna, por así decirlo, de emergencia, para probar una de emergencia. Estaban analizando esto. Ya no se ha sabido muchos detalles sobre este detalle, sobre esta noticia, pero hay más cosas que aplican como para pensar que la bolsa seguiría en tendencia bajista. Ahorita el único detalle es que, por ejemplo, aplicar una venta a estas alturas, que está muy cerca de soportes, pues sería apostar porque no se va a dar, por ejemplo, un nuevo estímulo, que van a surgir nuevas malas noticias, porque si te fijas bien, recientemente no ha habido nada que haga subir a la bolsa. O sea, como estás planteando tú también, que hay muchas contradicciones, que ya se planea ahora otro estímulo, que simplemente es pues inyectar más dinero, mayor inflación y todas estas cosas, que de hecho esto también ha hecho que el dólar se debilite un poco, porque pues al haber más en circulación, pero no se le ve por ningún lado a la bolsa por donde pueda recuperar. El riesgo que te mencionaba de que si aplicas una venta ahorita, que si de repente sale una buena noticia respecto a la vacuna, que es lo que haría prácticamente disparar todo, que es de lo que el principal motivo, de lo que depende todo, pues entonces esto haría que se vaya arriba y si metes una venta ahí te podrías quedar. Claro, claro, y el tema es que está todo como con mucha volatilidad. O sea, una noticia positiva hace que todo se dispare muchísimo y una noticia negativa hace que todo caiga, pero vamos, una barbaridad. Entonces, claro, sería, como tú dices, apostar. Y sobre todo, ponerle venta a empresas tan grandes, pues, no sé, normalmente suelen rebotar en soportes, porque claro, que caiga una empresa como Apple, como Microsoft o como una de estas grandes, ¿no? Que por ejemplo está cayendo en Nasdaq, caiga muchísimo y no tenga algún día positivo, es complicado y es lo que tú dices. O sea, por ejemplo, imagínate que tú pones una venta a un día. Es que hasta el día siguiente que abre la bolsa pueden pasar muchas cosas. O sea, puede haber una Sí, declaración de Moderna que diga ya está súper avanzada la vacuna, como que haya un problema de no sé qué. Entonces siempre es mejor meter una compra, aunque se te vaya rojo, y esperas tranquilamente que luego sigas recuperando, sobre todo si es una empresa potente, que has analizado y todo eso, antes que meter una venta que además de necesitar más capital, pues estás un poco ahí arriesgándote a que, pues por lo que sea, no haya ninguna noticia positiva y que todas sean negativas. Que bueno, que aunque, como tú dices, no hay nada positivo sin alcance, pero es una noticia de estímulos, ¿no? Que parecía que se estaba hablando, por eso se estaba estancando un poco el dólar. Y luego alguna noticia de la vacuna o lo que sea, que ahora también ya hace tiempo que no se oía,
porque realmente ya todo el mundo parece que tiene claro que por mucho que quieran rápido, las cosas tienen su tiempo. Y, y claro, entonces sería pues eso, apostar, como tú dices, mejor comprar tranquilamente e ir a lo mejor cada 2 o 3 días de caída, meter alguna compra, empresas que tengas ahí estudiadas y todo eso, y esperar y a futuro conseguir muchísimas más ganancias. O a lo mejor surge una noticia buena por lo que sea y empieza a subir todo. Y sí, de hecho, ahorita sería el momento para comprar. Hay muchas empresas en buen precio, como dices tú, cada 2 o 3 días de caídas, volver a comprar más, que pues sería lo ideal, especialmente con el mercado tan volátil. En cuanto a esto de la caída comparado con marzo, muchos están comparando esto con la caída de marzo. En marzo sí fueron menos sesiones de caída, esta ya llevamos 4 semanas seguidas en caídas, pero si te fijas, en marzo fueron menos, pero más agresivas. Las caídas eran incluso, pues como recordarás, que hasta paraban la cotización por minutos porque caía más del 5% los índices, entonces esto hacían que tuvieran que pausar un poco la sesión para después retomar. Estaba tan volátil, pero luego tan en caída libre, ahí sí era una caída libre y bueno, ahí está la gráfica que podemos ver. Nada más que pues, bueno, cuando fue el peor día, ya después de ahí empezó como que una recuperación, aunque sea lenta, pero ya iba pues por mejor camino. Ahorita estamos muy lejos de tocar esos precios. Si nos fijamos más que todo en los índices, estamos muy lejos de tocar el nivel de marzo. Entonces, no tiene tampoco mucha comparación, a menos que haya una segunda ola de contagios y todo esto, pero ahorita tenemos algo que no se tenía en marzo, que es una vacuna ya en tercera fase. Entonces, esto hace también que pues haya alguna esperanza, por así decirlo. En cuanto a las empresas de, pues, de mayor importancia, como dices, Apple, Microsoft, pues ahorita vemos también que incluso Google y Apple están bajo una demanda que quieren interponer sobre el monopolio. Entonces, esto también podría ahí frenar un poco al Nasdaq. Sí, sí, o sea, ahora creo que también depende del capital, ¿no? Que tenga cada uno. Pero si has estado ahí aguantando bastante capital, creo que ahora es un buen momento para comprar todas estas empresas como Apple o Amazon, que ahora en esta campaña probablemente de Navidad, cuando ya la cosa mejore, van a vender muchísimo y probablemente subirán muchísimo también. Y ahora están a un precio increíble, sobre todo comparándolo con los máximos. Y luego, hablando de marzo, pues como tú dices, es muy raro que volvamos a ver algo así, porque ahí era como toda incertidumbre, es que ahí no se sabía nada. Y imagínate si sabía que ahí, vamos, en nada y menos llegaron a un acuerdo. Y ahora fíjate lo que está costando, porque realmente ese acuerdo, digamos, era para que no se desplomaran las cosas y que todo volviera a subir. Pero claro, ahora pues ya es complicado hacer otro acuerdo porque ya sería como subirlo muchísimo y empezar ahí ya a dar préstamos y préstamos. Y claro, no sé hasta qué punto eso devaluaría el dólar o lo que fuera, que en puntos así álgido, cuando Europa anunció su acuerdo, el dólar empezó a desplomarse hasta niveles de, creo que, no sé, 2008 por ahí. O sea que sí que estuvo sufriendo. Pero sí, sí, o sea, ahora, como tú dices, la demanda también habrá que ver en qué queda, porque Apple se enfrenta a la demanda antimonopolio, luego también una serie de empresas que son Facebook, Epic Games y no sé cuál otra, y Spotify creo, eh, se habían juntado para hacerle la competencia a Apple, porque como Apple va contra las tres, pues se juntan para hacer una especie de tienda y hacerle la competencia. Y luego también aquí le habían perdonado un montón que tenía que pagar de impuestos y ahora habían recurrido a ver si pues el juez cambiaba de opinión en una instancia superior y tenía que pagar todo eso. Entonces habrá que ver cómo queda la cosa, pero bueno, todas estas empresas son perfectas en que al final no pasa nada. O sea, tomarán algunas pequeñas medidas, ¿no? Por ejemplo, Apple creo que bajó los requisitos para poner sus aplicaciones en la página web, pero no creo que vaya muy lejos. De hecho, pues son pues 3 empresas que están siendo un poco, que se ven que no pueden contra un gigante, se unen e intentan usar contra él. Pero bueno, ya se verá. Ahora pues es mejor tener paciencia e ir acumulando buenas empresas con muy buen futuro en la cartera y sin miedo a que haya días rojos,
Porque o será alguna noticia de un pacto o una vacuna, o veo complicado que cambie la tendencia, la verdad. Sí, de hecho, fíjate que yo estuve metiendo poco a poco del capital disponible, siempre tengo ahí un 30% disponible y conforme va cayendo voy metiendo más compras. Como ya saben muchos, yo soy más de ir siempre a la alza, parte de la estrategia que estoy manejando acá. Ya en XM, en MetaTrader, ya pues eso es otra cosa. Pero en cuanto a esto, hay que tocar el tema de la diversificación, de que los que tenían casi en tecnología, que es la mayoría siempre se va a invertir sobre la tecnología, pues son los que vieron la caída peor, porque pues empresas importantes ahí dieron una corrección grande desde sus máximos, entonces esto hace que pues, el Nasdaq se ha visto más afectado. Entonces, el tema de diversificación, pues algunas empresas vemos que han estado subiendo. Por ahí Nike hace poco con sus reportes que incluso duplicó su BPA esperado y esto ayudó por ahí un pequeño respiro al Dow Jones. Y bueno, hay que tomar en cuenta que al tener diversificado, pues tienes algunas que van saliendo ahí con ganancia. Entonces vas a ver por ahí una sesión mixta, pues te da oportunidad de sacar algunas oportunidades para invertir. Pero fíjate, ahora también viene otro tema interesante, que son las elecciones. Esto, hay muchas cosas que esperar sobre esto, sobre todo volatilidad, porque pues, ya falta menos de 2 meses para esto. Entonces se espera un mes de octubre todavía más movido. Sí, sí, o sea, el tema es que ahora hay como demasiados frentes abiertos que no se sabe, porque además de las elecciones, que son el 3 de noviembre, si no me equivoco, además de eso, ahora tiene que ver, ¿no?, en lo que son los debates, en los que cada candidato, pues, hace sus propuestas y cada vez, digamos, las encuestas serán un poco más fiables, porque ya cada candidato habrá dicho, mira, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto, y lo habrás puesto a los votantes. Entonces, el que vaya mejor, pues ya el mercado puede visualizar qué políticas o qué impuestos se van a hacer para el crecimiento económico, ¿no? Porque esto es prácticamente, pues después de, no es como que todo va en alza y es más fácil, ¿no? No, esto es en una plena crisis, a ver qué políticas vas a proponer para que todo crezca. Y también, por ejemplo, lo que estabas comentando de NEC, que es muy interesante, porque si leemos el reporte de por qué ha ganado tanto NEC, es por China, porque la recuperación en China ha sido bestial, mucho mejor que en otro país. Y claro, ahí Nike ha vendido muchísimo y por eso ha crecido tanto en ventas. Y claro, además de las elecciones y todo eso, hay que tener en cuenta también la guerra esta comercial entre China y Estados Unidos, que muchas empresas, como por ejemplo Nike, como por ejemplo Apple y muchas otras estadounidenses que intentan crecer dentro del mercado chino, porque es un mercado muy grande, es un mercado que está en alza, entonces es un mercado, vamos, genial para todas estas empresas que prácticamente ahí no existen porque tienen ahí su copia china, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, hay que tener eso y es como que hay tantos frentes que ya no se sabe por dónde puede ir el mercado. Sí, de hecho, Hong Kong ha estado bajando bastante en las últimas sesiones también. Anteriormente veíamos que había sesiones en las que si tenía una mala sesión Estados Unidos, Hong Kong tenía una buena sesión, sin importarle lo que hacía Estados Unidos, pero como han sido las tecnológicas las más afectadas, pues esto también afecta directamente a la tecnología en Hong Kong. Entonces, bueno, esto ha dado oportunidad de recompra, también que vemos que la mayoría de las acciones de Hong Kong están infravaloradas, entonces esto ha dado oportunidad. Por ahí la que se ha rezagado bastante es CEMIC, porque, pues bueno, ya vemos que Estados Unidos incluso le está tratando de poner ahí un alto y esas cosas, pero bueno, ellos ya tienen bastantes tratos con empresas incluso de Estados Unidos que, bueno, es muy difícil romperlos y va a tener que pasar todo un proceso, pero bueno, con la especulación o de lo que podría pasar, ya con eso basta para que su cotización vaya bajando. En cuanto a, bueno, pues Europa también vemos que se ha visto afectado. Lo que he notado mucho es que durante la sesión de Hong Kong también se mueve mucho el FER, el índice alemán. Le afecta mucho también lo que vaya pasando en Asia. Entonces son muchos detalles que debemos de tomar en cuenta para operar, pero bueno, vuelvo a lo mismo, no se le ve por dónde, a menos que haya alguna vacuna o algunos estímulos en Estados Unidos para que recupere. Mientras que China, pues es diferente, China solamente es cuestión de tiempo, van bastante bien sus empresas, incluso creo que la pandemia les ha venido bastante bien a ellos, son los que más se han visto beneficiados, como ya se ha hablado mucho de esto. Eh,
y bueno, todavía se le ve bastante ahí. Entonces hay que voltear a ver también a otras bolsas. Como les he hablado en varios videos sobre diversificar, que podría ser una buena opción, diversificar también por economías de países, que podría ser especialmente hacia la opción principal. Sí, sí, una cosa que se me ha olvidado comentar, que estabas comentando, es sobre la diversificación y la tecnología. Es que realmente mucha gente, antes de invertir en una empresa, le gusta probarla, ¿no? A lo mejor vas a invertir en una empresa de comida que no lo sabes y dices, bueno, voy a comer o lo que sea, y todo eso pasa. Entonces, como la tecnología, la gente lo conoce tanto y lo usa tanto, pues también hace que mucha gente, y sobre todo probablemente mucha gente joven que no son traders profesionales ni nada de eso, que han entrado ahora en esto de la pandemia, porque la mayoría habrán sido pequeños traders jóvenes y todo eso, pues invierten mucho en tecnología. También porque de repente empezó a subir, pero es que hay que analizarlo todo un poco y realmente a la tecnología lo que más le beneficia es el confinamiento. O sea, eso es casi, o sea, puede ser que cuando, si todo parece que va hacia un confinamiento, a lo mejor esos días empiece a subir la tecnología, como ha pasado muchas veces, por ejemplo, ayer, que todo subió gracias a la tecnología. Entonces, claro, eso hay que verlo porque claro, es que estaba en un nivel de máximos que era una locura. Y era, claro, empresas tan grandes que crecieran tanto, o sea, al final, pues al estar tan arriba, no sé, cuando más arriba estás, pues más grande la caída, como se suele decir. Y bueno, eso por un lado. Y también el tema de que en Europa, sobre todo eso en Inglaterra y en España, la segunda ola está afectando muchísimo. Entonces, claro, eso hace que se decreten confinamientos. Y aunque estos países a lo mejor no produzcan tanto todo eso, pero sí que son países que consumen muchísimo y son economías muy potentes dentro de Europa. Entonces, todo esto hace a lo mejor que se rezague, digamos, lo que es todas las bolsas europeas. Pero como, como tú decías, la bolsa alemana parece que ha sido la más fuerte y lo que decías de que subía mucho el índice alemán cuando subía mucho China, pues es que el índice, o sea, que Alemania exporta muchas cosas a China. Entonces, claro, fue la más afectada con todo esto del brote de China, pero ahora también la beneficiada con de que China todo vuelva a la normalidad más o menos. Entonces, De claro, hay que hecho, estar muy atento. Sí, 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 de hecho, los e-commerce serían de los más beneficiados con esto también, así como dices tú de la tecnología. De hecho, Apple ha vendido muchísimo más porcentaje a comparación de otros trimestres, de otros años, perdón, laptops en línea en su plataforma. Entonces, es algo, un sector donde, bueno, una de las áreas más bien de Apple donde estaba un poquito más retrasado, y ya vemos que Apple, su principal siempre ha sido los iPhone. En cuanto a los e-commerce, que de hecho justamente como te menciono, las compras en línea en esta plataforma, que esto fue lo que hizo que Nike también tuviera tan buenos resultados. Sus ventas en línea aumentaron como 80%, o sea, el 80% más bien de las ventas fueron en línea. Entonces, esto cada vez beneficia más. Por ahí vemos cómo subió bastante Amazon durante la pandemia, Mercado Libre, Alibaba. Por ahí hasta Yumi se había disparado, después se desinfló, pero esa ya fue mucha de especulación. Pero el resto de las que conocemos subió bastante, y también todas las empresas que se han enfocado en darle por ese lado, pues han tenido algo de recuperación o al menos amortiguar los que no estaban tan metidos de lleno en las ventas en línea, como por ejemplo Food Locker. Por ahí empiezan a recuperar algo. Entonces, como hemos mencionado en otras ocasiones, ya con esto se le ve más crecimiento a este sector también, porque pues las personas, muchos que tienen miedo de comprar por internet, ahora que lo están haciendo, pues van a estar más familiarizados ahora, ya le perdieron el miedo, entonces les va a gustar esto de no ir a hacer fila ni perder demasiado tiempo, a menos que quieran salir a despejarse un rato, pero pues va a tener muchísimo más clientes ahora las ventas en línea. Entonces a esto es a donde apuntan también muchas plataformas, como Walmart también, que ha aumentado mucho en este aspecto las ventas en línea. Y bueno, sería algo para notar también. sí, sí, el tema, por ejemplo, es que parece que también es que Apple, digamos, sus servicios se restringen muchísimo a lo que es el servicio de iOS. O sea, es muy raro que alguien se compre un Android y se ponga Apple Music o algo así, a no ser que anteriormente ya lo tuviera en un iPhone o lo que sea. Entonces parece que eso anda medio estancado. De hecho, este año y estos trimestres, ¿no? Han aumentado sus ventas y todo eso respecto al año pasado
que es increíble, pero gracias a que, por ejemplo, ha vendido mucho el iPhone SE, que es un iPhone barato que sacaron. Entonces, claro, si cuando ni en pandemia aumenta, ¿no? Que es lo que parecía que le estaba costando, que parece que tiene como muchísima dependencia de los iPhone, entonces, claro, habrá que ver de qué modo intenta eh, vender más servicios. De hecho, por ejemplo, una posibilidad que haya lanzado este Apple One es para intentar que más gente se apunte a sus servicios de alguna manera, quitando la competencia, porque, por ejemplo, mucha gente que tiene un iPhone utiliza Spotify. Porque claro, si Spotify ahora te cobra 10 euros y por 15 euros tienes el Apple TV, el Apple Music, lo de los juegos y almacenamiento, pues claro, es una cosa que no puedes competir. Entonces probablemente lo habrá hecho con eso para intentar crecer, porque todas las empresas ya se están dando cuenta que donde más van a ganar va a ser en servicios, o sea, vendiendo ordenadores, pues yo qué sé, te compras un ordenador, pero sobre todo, por ejemplo, un ordenador de Apple, a lo mejor te dura 5 o 10 años fácilmente, a no ser que le des ahí un uso súper intensivo. Y mediante servicios o otras cosas te pueden ir cobrando todos los meses y así ir ganando mucho más dinero. En cuanto a eso, creo que, bueno, ha sido una estrategia de ventas, obviamente, pero creo que también Apple lo hace mucho por vender más lo que tenía más retrasado. Apple TV, su servicio es bastante malo, como hemos comentado anteriormente, que casi no tiene servicio de calidad y lo que hay de calidad te lo vende. O sea, estás pagando una suscripción para que te vendan más cosas dentro y la aplicación de juegos, o sea, la plataforma, también esto que ha estado muy atrasado. Entonces, pues con esto, si te hacen un paquete de todo, pues obviamente que con esto le ayuda bastante a sacar lo que tiene ahí atrasado. Incluso ahora, cada que comprabas un dispositivo, también te mandaba un correo de que te iba a dar un año de Apple TV, cosas de estas. Por ahí vamos a ver cómo le va a Apple con esto, porque obviamente que lo que haga Apple, si Apple sube un 5%, esto se va a notar bastante en los índices. Como vemos, Apple forma parte de estos índices y un porcentaje importante. Entonces, mientras esta siga en donde está, todavía pues se estancarían un poquito los índices también, porque como te digo, todo el volumen que tiene, son pocas las empresas que hacen, ¿cuánto porcentaje era? Tengo entendido que era un 30%, ¿no? ¿El qué? ¿Un porcentaje de qué? De los índices, las empresas grandes, por ejemplo, si sumas Ah, Apple, sí, sí, por ejemplo, Microsoft. del Nasdaq era del 50%. Que eso, o sea, que eran como 6 empresas que tenían el 50%. O sea, eso es una auténtica burrada. Y del S&P, que son como, o sea, que no, ¿cómo no? Son 500 empresas, o sea, que es una locura. Entre las 6 o 7 estas grandes, tenían como, no sé, el 25 o el 30%. O sea, imagínate, o sea, 490 empresas tienen el 75% o el 70% por ahí, y entre 6 empresas tenían el restante 30%, o sea, es una locura. También es que parece que son las que más crecimiento tienen, sobre todo muchas, como por ejemplo Amazon o cualquier e-commerce y todo eso, como tú comentabas, además de que la gente ya se ha acostumbrado, ya ha visto la comodidad, de que ya no solo te lo dejan en casa, sino que puedes decir, oye, me lo dejas en este negocio aquí del vecino y yo voy y lo recojo, o sea, aunque no estés en tu casa porque estés trabajando, o han puesto distintos buzones por las ciudades para que te dejen ahí las cosas y así no hace falta que estés en tu casa. Entonces, claro, eso es una comodidad muy grande. Y también muchas de estas es que tienen muy pocos costes. Entonces, claro, al reducir tantísimo los costes, como por ejemplo Amazon, que no tiene ninguna tienda, solo tiene almacenes, y claro, ahí ahorra tantos costes que luego le saca una rentabilidad increíble. Oye, y retomando el tema, en octubre, ¿tú cómo ves, en tu opinión, de cómo sería la bolsa? ¿Recuperación? A lo mejor no tanto al punto máximo, pero a comparación de cómo está ahorita. Yo creo que tiene que ver sobre todo dos cosas, la tensión entre Estados Unidos y China y las elecciones de Estados Unidos, cuánta tensión hay ahí y si, porque a lo mejor si hay mucha tensión no se ponen de acuerdo en un pacto, ¿no? Pero yo creo que esas cosas tienen más que ver que una vacuna, porque lo de la vacuna que se habla mucho es pura especulación. O sea, las probabilidades de que saquen una vacuna, digamos, antes de 2021, pues yo diría que son casi cero. Aunque muchos quieran venderlo políticamente o lo que sea. Entonces yo creo que depende de eso
Y a ver, agosto, por ejemplo, y los anteriores meses fueron bastante bien. Y este septiembre ha tenido una corrección buena, buena. Entonces, de cara a octubre es complicado decirlo, pero yo creo que tiene que haber una recuperación quizá. eh, Probablemente se reducirá la volatilidad, a no ser que veamos, ¿no? Porque hay que ver, porque en Europa tenemos que ver cómo avanza la pandemia. O sea, si vemos que en el mundo realmente se pone seria y fea lo que es la segunda ola, porque por ejemplo en Nueva York, que es donde está Wall Street, han controlado muy bien la pandemia. Entonces, si vemos que realmente los sitios consiguen controlar bien la pandemia, aunque económicamente vayan un poco más rezagados, yo creo que se puede mantener y reducir un poco la volatilidad. Pero habrá que ver, porque ahora cualquier noticia del tipo que sea hace que la cosa se vaya de un lado por otro. Por ejemplo, esta noche europea, tarde allí de América, los índices estaban subiendo porque se estaban filtrando noticias de que podía haber un pacto. Luego, esta mañana aquí, cuando han abierto las bolsas europeas, han empezado a bajar todos los índices, o sea, tanto los de Estados Unidos como los de Europa, porque parecía que avanzaba la pandemia. Luego parece que hay un poco de recuperación. Entonces, es complicado. Habrá que estar muy atento a todas las noticias que vayan saliendo, pero yo, vamos, espero y creo que puede ser mejor que este septiembre. ¿Tú qué piensas? Sí, de hecho, se estaba operando como que temeroso, como te digo, ahorita es momento, a lo mejor viendo los precios de muchas empresas como para comprar, pero muchos tienen el miedo siempre de comprar abajo, pero cuando está arriba no les da miedo por algún extraño motivo, como lo hemos hablado muchas veces recientemente. Pero en cuanto a esta volatilidad, sí, yo digo que se debería de controlar un poquito más, pero el detalle también va a ser que en cada debate que haya de las elecciones de Estados Unidos, eso también se va a mover bastante. Como se ha hablado mucho, no sé, o sea, bueno, tienen muchas bases sobre esto, de que si Trump no es reelegido, la bolsa se iría hacia abajo. Pero bueno, yo creo que, como te digo, la clave ahorita es la vacuna. Obviamente por ahí están tratando de meter presión también por eso, porque Trump no puede dejar la economía como está ahorita. Tiene que buscar que la economía no se vea tan mal, especialmente con China pisando los talones ahí. Y sí, esa es otra clave también sobre Estados Unidos y China. Ya vimos todas las jugadas que le ha hecho Estados Unidos a China de prohibirle aplicaciones, de obligar la venta de TikTok prácticamente. También lo de a CEMIC, lo que hablábamos hace rato, que la querían poner en lista negra. Entonces son muchos detalles sobre esto. Y bueno, yo digo que va a ser otro mes de locura, con mucha volatilidad. Muchos por ahí se están esperando a operar incluso después de las elecciones. Algunos planean operar hasta ya lo que es la final de octubre. Pero bueno, esto ya sería, yo ahorita lo que estoy haciendo en cuanto a mis posiciones a largo plazo, pues las mantengo, lo normal, pero lo que es que estoy aprovechando para hacer trading, o sea, ya no invertir, sino hacer trading, buscar la estrategia, buscar los puntos, análisis técnico pues complementarle con fundamental para ver puntos de entrada y salida y salir rápido las operaciones, porque si nos damos cuenta, pues ya ahorita invertir ya estás más que todo lejos de si una empresa es buena o mala, ya ahorita depende mucho también de la especulación y el miedo que hay en los mercados. Surge una novedad sobre confinamiento, a lo mejor en Europa, como lo estábamos mencionando ahorita, o una segunda ola y bueno, de ahí entra el miedo y se desploman las acciones, a pesar de que hay empresas que no tendrían por qué. Digo, ya lo vimos en marzo, como muchas empresas se desplomaron, aunque sean importantes o no, incluso el oro se desplomó. Entonces el miedo está moviendo mucho por ahí. Entonces aquí es momento de estar haciendo trading en cuanto, o sea, para aprovechar esto. Pero bueno, ya sabemos que esto es mucho más riesgoso también a comparación de cuando inviertes a largo plazo, que a largo plazo pues te quitas muchos problemas. Que por cierto, para invertir a largo plazo, ir creándose un portafolio desde este momento, aprovechando las correcciones en los precios, podría ser una buena opción. Sí, sí, o sea, también todo depende un poco de cómo lo veas. Porque, por ejemplo, antes de todas estas bajadas tan bestias, incluso algún día que ha habido, parecía que lo del pacto era, o sea, entre republicanos y demócratas ahí en el Congreso, era prácticamente imposible. O sea, ya estaba descartado, todas las noticias eran hasta después de las elecciones, aquí no se va a pactar nada.
porque todos quieren esperar a ver quién es el próximo presidente. Pero claro, cuando han visto que está bajando tanto, ya han empezado otra vez las noticias de, bueno, igual es necesario un pacto antes de las elecciones por lo que pueda pasar, ¿no? Porque claro, siempre que bajen tanto, pues también a lo mejor ayuda a meter presión y que se pongan de acuerdo los políticos en Estados Unidos para que haya un pacto y otra vez la economía vuelva a subir. Entonces habrá que estar atento a eso. Pero sí, es que cualquier noticia puede hacer que se mueva hacia una dirección y hacia otro. Y bueno, pues sí que se puede plantear, porque por ejemplo, hacerte un portfolio, pero como tú dices, diversificando, o sea, alguna tecnológica, también otra de, por ejemplo, de bancaria, como puede ser JPM o Visa o Mastercard, o sea, empresas sólidas y grandes que van a crecer obligatoriamente a largo plazo y así ya conseguir tus acciones a buen precio. Pero también es muy importante no volverse loco comprando, porque hasta que no haya la vacuna, que digas, vale, esto ya va a salir disparado, esto es una locura, es mejor ir poco a poco cada día comprando un poco lo que tú veas, vale, esto ha bajado bastante, esto está a buen precio, esto se puede recuperar, porque si no, igual un día dices, joder, porque ha bajado hoy me voy a volver luego comprando y luego al día siguiente baja más. Entonces, ahí además de que ya no tienes capital, te vas a tener que aguantar todos los bajones que haga. Sí, de hecho, esto de volverse loco comprando es un buen punto. Claro, compras en alguna empresa importante, sabes que es cuestión de ser paciente, pero si quieres sacar mayores ganancias, tienes que ser prudente de cuándo comprar también, no nada más de comprar y ya, como muchos creen. Eh, pero bueno, son empresas que, pues bueno, tenemos la certeza de que van a recuperar. Pero acá hay un detalle también importante sobre lo que estabas diciendo de diversificar sobre un sector financiero también. Podemos añadir por ahí algún sector industrial o algunos otros sectores de servicios también, o algo que se dedique más que todo a alguna retailer a lo mejor. Esos podrían ser unas buenas opciones. También algunos ETFs, puede ser algunas opciones también. Pero acá no hay que entrar tampoco demasiado en pánico de que los números están rojos. Si alguien sobrevive a lo que son las caídas, que bueno, ya llevamos este año dos y contamos la de marzo y también este mes que ha sido bastante malo, los que obtienen la experiencia de aquí y no se rinden, pierdan o no dinero, pero esto va a quedarles bastante experiencia porque a muchos les toca la de malas de que empiezan en su primer mes y empiezan de manera positiva. Y digo la de malas porque muchas veces les perjudica, como lo hemos hablado en otros videos y otros Zoom, de que empiezan y todo se les va a dar alza y creen que siempre va a ser así la bolsa, porque también es lo que muchos creen, que comprar acciones es siempre ganar, pero pues esto va más allá de eso también. Entonces, si se quedan todavía atentos a la bolsa, a lo que esté sucediendo, esto les puede dar bastante experiencia. Sobre todo ahorita la clave sería no apalancar porque sería lo más riesgoso que se puede hacer cuando el mercado está tan volátil. Claro, le atinas, muchas veces es por coincidencia, muchas veces porque analizaste bien y pues te va a dar mayor ganancia, pero también el riesgo te aumenta. Entonces ahorita lo mejor es ir más calmado, especialmente si alguien es nuevo todavía invirtiendo. También esto de alejarse de la bolsa, como lo hacen muchos, de que incluso en los grupos de WhatsApp estábamos viendo esto, que algunos decían, ¿sabes qué? Yo regreso hasta octubre a ver cómo van mis acciones, no voy a tocar nada, claro, sin apalancamiento y todo tranquilo. Sí, estás invirtiendo sin tanto riesgo, pero el detalle de quedarse fuera y no ver lo que está pasando en la bolsa, pues te va a quitar esa oportunidad de darte toda esta experiencia que da este mes, porque aquí es donde te das cuenta de que una empresa, sea buena o mala, o que sea, por ejemplo, un gigante como Apple o Microsoft, no garantiza que siempre va a estar a la alza, siempre va a ir como escalerita, en subidita. Entonces ahí es donde te das cuenta sobre esto, donde te das cuenta qué empresas se benefician con situaciones como estas, también donde te das cuenta qué instrumentos te servirían para aprovechar estos mercados, como lo hemos hablado sobre algunos ETFs inversos, por ejemplo el SQQQ. Entonces, toda esta experiencia pues te va sirviendo a futuro, porque vas viendo cómo tener una estrategia de cobertura, también cómo aprovechar buenos precios y bueno, darte cuenta de que el mercado no nada más está de analizar un BPA, ni que un Fair Value, ni nada de esto. Hay muchas cosas que hay que analizar y no nada más quedarse en algo. Claro, si te sirve algo y tienes una estrategia ya definida, pues te puede servir y genial, pero
Entre más experiencia tomes acá, mayores resultados vas a obtener en el futuro. También es muy interesante una cosa que estabas comentando sobre los ETF, porque a veces yo me pongo ahí, por ejemplo, en eToro, a ver lo que otros traders están invirtiendo y antes de la pandemia nadie invertía en ETFs. Y ahora se ha puesto como al alza y ves a un montón de gente que también le miraba sus portfolios antes de la pandemia y ahora muchos ya tienen ahí, digamos, sus buenas inversiones en ETF, porque digamos como algo medio seguro, depende también del que sea, porque claro, con esta volatilidad que no sabes lo que puede pasar, pues muchas veces dices, bueno, aquí voy a conseguir una ganancia que a lo mejor será menos que en otra cosa, pero es más segura, entonces prefiero esto, invertir en un ETF que invierte en muchas otras empresas, por si alguna cae o por si otra sube, como con la volatilidad eso va a pasar, hay que tenerlo en cuenta. Y sí, sí, porque si te pones a mirar, y hay muchos ETF y algunos realmente interesantes, ya sea de Club Computing o el de SOX o el del S&P 500 y todo eso, y que bueno, que ahora es una buena oportunidad, sobre todo si bajan, porque luego esos tarde o temprano se recuperarán. Y luego también hay que tener en cuenta, ¿no? Diversificar, ¿no? En varios sectores, pero también tener en cuenta el periodo de recuperación. Porque, por ejemplo, estás invirtiendo en el sector industrial o el turismo, que ahora puede parecer muy interesante porque es el sector que más ha caído. Por eso el Dow Jones fue el que más le costó superar el momento prepandemia y prácticamente a los 2 días empezó la caída. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta que ese le va a costar mucho más recuperarse porque no es lo mismo a lo mejor la gente de Amazon, que muchos están en su casa, lo que sea, o Facebook, que la gente que va a tener que ir a una fábrica a seguir trabajando y todo eso es más fácil contagiarse o más fácil que se pare y todo eso hasta que no haya ya por fin una vacuna, que es cuando todo empezará a subir. Y también hay que tener en cuenta eso de que a mucha gente leyendo, ¿no? Y los grupos de WhatsApp y todo eso, mucha gente cuando empieza y está bajando se cabrea o todo eso no le gusta y al final la acaba dejando, cuando realmente, como dices, es el mejor momento, porque es cuando más se aprende y tienes que estar mirando a ver por qué estaba bajando, qué está pasando, qué noticias están sucediendo, ¿no? Porque mucha gente parece que se lo tome como, bueno, yo dejo estas inversiones y ya está. Y eso es casi como apostar, o sea, si lo estás haciendo ahí a voleo, pues bueno, si son empresas fuertes, pues seguramente acabarán subiendo, pero digamos, no maximizarás tus ganancias ni tampoco aprenderás unos conocimientos para invertir, porque aquí al final los sectores van cambiando y cada vez hay un sector al alza. Y bueno, lo de apalancar ya es, con esta volatilidad ya es casi, vamos, no sé si apostar o el siguiente nivel, diría yo. De hecho, muchos, lo que mencionabas ahorita de invertir en sectores que parecen atractivos, como lo puede ser el turismo, pero esto, muchos se adelantaron, ¿eh? Y bueno, yo también me incluyo, muchos nos adelantamos, es la expresión correcta, porque a lo mejor no en todos los sectores, pero sí en algunos de estos. Había días que podía servir como para sacar un day trade o incluso un swing, unas operaciones cortas, eh, sobre todo cuando había una buena noticia sobre la vacuna y podría sacar algunas operaciones incluso en cruceros que estaban sin trabajar, sin hacer nada y ahí recuperaban algo y hasta 10%. Entonces, todo lo que ha sido aerolíneas, cruceros, empresas de turismo, he visto que muchos han comprado desde marzo. En abril también estuvieron comprando bastante esto. Y es muy puntual lo que dices tú de ver el tiempo de recuperación, porque digo, si ya conoces bien cómo funcionan las vacunas, que no es como en las películas que justamente en un día sacan la vacuna. Por ahí vi una película surcoreana hace poco y había una pandemia así y en un día o dos ya habían sacado la vacuna. Y bueno, esto no es así. Entonces, si es si va a tardar hasta un año o hasta el 2021, pues tómale más o menos la medida de cuándo sería momento para invertir. Claro, hay muchos estímulos, muchas ayudas que se les da a estos sectores especialmente, pero bueno, también considerar que en algunos sitios, por ejemplo España, que abrió su turismo antes, pero a pesar de eso, regresar a los niveles que estaba, pues muy lejos. Claro que puedes sacar operaciones cortas y todo, pero ya con vista a sacarle mayor ingreso y todo esto, necesitas ser un poquito más, agarrarte más el tiempo de cuándo hacer las inversiones, porque hemos visto incluso aerolíneas que pues
se prevé que van a tardar al menos 2 o 3 años en más o menos recuperarse o en retomar el ritmo. Entonces, claro, en el trayecto puedes ir sacando algunas operaciones o claro, no significa que tengas que llegar, que tengan que llegar las aerolíneas al punto anterior a la pandemia para recuperar, pero bueno, a lo mejor recuperando la mitad y ahí tú sacas buena ganancia porque compraste mucho mejor precio, pero aún así debemos de ser siempre, tratar de entrar al mejor precio y también cuando sería lo ideal, porque sí, como te digo, muchas veces nos adelantamos, de que bueno, dejamos caer todo el dinero porque por ahí vi algunas personas que le dejaron caer todo al sector petrolero, turismo, aerolíneas y cantidades grandes de dinero y ahí están todavía estancados porque compraron y a un punto donde ya más o menos parecía que iba a recuperarse algo y de repente se regresó y ya no ha tocado ese punto. Entonces hay que ser muy consciente de esto. Por eso también lo de diversificar. Sí, esto es un poco como al ajedrez. Tienes que adelantarte al mercado, si no, o sea, tienes que adelantarte y además saber leerlo, ¿no? Cómo está siendo la partida, porque claro, ahora, pero desde marzo, o sea, aunque mucha gente a lo mejor se ha podido confundir de 4 meses de subidas, esto va a ser ya así, ya hemos pasado la pandemia y no para nada, o sea, ni mucho menos, la verdad. Así que también hay que tener en cuenta todo eso, que la pandemia no se ha ido, que esto va a seguir y que, por ejemplo, a lo mejor no ser, digamos, avaricioso y ahí y saber cuándo cerrar una operación, como puede ser, por ejemplo, en las aerolíneas, porque si ahora se dice otro paquete de ayuda, o aunque sea específico de aerolíneas o en general, pues a lo mejor todo, o sea, bueno, probablemente todo empezará a subir, pero hay que saber cuándo decir, vale, me retiro, mejor retirarme con este 30 o este 20% de ganancia que dejarlo ahí y que todo vuelva a pegar un bajón. Porque como sabemos aquí, se sube en ascensor, pero se baja en tobogán en un momento. También las secuelas que va a dejar todo esto de la pandemia, de que va a haber mucha, bueno, recesión y también que va a haber alguna crisis, algo tiene que quedar. Claro, no como, hace poco les comentaba esto, yo no considero que sería como el 2008 crisis, la cual me tocó, pues ya tenía yo casi 18 años por cumplirlos, pero no me tocó de lleno, todavía no entraba, o sea, todavía era un estudiante, todo esto entonces no se notaba tanto. Bueno, yo veía, escuchaba hablar sobre esto de la crisis y todos estos detalles, pero pues no de lleno, como ahora que estoy ya viendo los mercados. Pero si consideramos la crisis en aquel entonces con ahora en cuanto a lo del trabajo y esto, claro, en aquel entonces no era una pandemia ni nada, ya conocemos de que fue otro motivo por el que bajó, pero ahorita si te fijas, muchos empleos se han logrado sostener gracias a que se puede en línea, o sea, hacen reuniones vía Zoom, también incluso las clases, vemos que las escuelas dan las clases ahora sí en línea, entonces todo esto de Internet es lo que ha ayudado a mejorar. Claro, empresas se han beneficiado bastante, justamente con el propio Zoom, de esto, también lo que es la seguridad, el cloud computing, todas estas cosas se benefician, pero esto ha podido proveer a las empresas a esto. También hay que tomar en cuenta que algunos sectores se van a ver afectados porque hace poco tú lo comentabas, de que ahora a las empresas les va a gustar esto de que, bueno, haz home office, está funcionando, menos gastos, porque obviamente que para una empresa, si alguien trabaja desde su casa, pues esa persona está gastando electricidad y está pagando servicios y todo por su cuenta, ¿no? Claro, al menos que haya un apoyo de la empresa, que sería lo justo, pero a lo mejor reduce bastante los costos sobre esto, o les gusta el ritmo de trabajo que llevan y se van a quedar así. Entonces es algo que ha venido a beneficiar esto. Y también hace poco comentaban en los grupos de que esto ha llegado incluso, bueno, hay que sacarle algo positivo y esto ha llegado para impulsar bastante lo que es Internet, también las compras en línea. O sea, ha hecho avanzar años o sea, algo que se preveía que se iba a realizar hasta dentro de varios años, se ha adelantado hasta este 2020. Sí, por ejemplo, aerolíneas como Delta Airlines, ¿no? El 50% de sus ingresos es debido a viajes de negocios. Entonces, una de las cosas que yo digo que a lo mejor puede pasar es que los viajes de negocios se reduzcan mucho
y básicamente porque a lo mejor la gente se haya acostumbrado a utilizar, pues yo que sé, Zoom o otras aplicaciones como la de Microsoft Teams o cualquier cosa de esas. Y claro, para unas personas que quieran hacer negocios o lo que sea, es mucho más cómodo hablar así a través de Internet, cada uno en su casa o en su oficina, en vez de tener que coger un avión e irte a la otra parte de Estados Unidos o donde sea y tener que hacerlo allí presencialmente. Entonces, claro, esto beneficiará a una serie de empresas, pero también hay que decir que perjudicará a otras, como por ejemplo el CEO de Delta Airlines dijo que nunca vamos a ver un nivel de viajes de negocios como lo vimos en 2019. Entonces, aunque veamos cierta recuperación en algunos sectores, como en todas las crisis, hay unos sectores que van a salir muy beneficiados, como claramente estamos viendo que es el sector tecnológico, el cloud computing y todo eso, y todos los sectores derivados, y hay otros como por ejemplo puede ser el petróleo, las aerolíneas o todo eso, que se pueden ver muy, muy afectados. Y también comparándolos a la crisis de 2008, yo también creo que es completamente diferente, porque ahora los estados han actuado con muchísima fuerza, digamos, poniendo tanto en la economía de la gente como en el mercado muchísimo dinero para que no haya o sea, para evitar un desplome todavía más gordo del que ya hubo. Y sí, también debido, como tú dices, al Internet. O sea, en el 2008 prácticamente nadie compraba por Internet y eso era algo rarísimo, que ya se iba haciendo y se iba aumentando, pero realmente no tenemos ni las páginas que tenemos ahora, ni las aplicaciones, ni la tecnología para hacerlo de una forma tan rápida de ahora pido en Amazon y mañana ya lo tengo en mi casa. O sea, eso en el 2008 era prácticamente impensable. Fíjate que en cuanto a los viajes de negocios, hay algo importante ahí también, incluso hasta para firmar un contrato donde tenías que viajar o hacer, o incluso dentro de la misma ciudad o algo. Esto lo ha hecho muy bien DocuSign, esta operación, la del ticker Docu, que hace poco hablamos en un video sobre esto, ha venido también para ayudar en eso, o sea, contratos digitales. De hecho, eToro, ahí lo que firmas tú es por medio de utilizando esta plataforma, entonces tiene muchos tratos con muchas empresas y se ha beneficiado bastante de esto también y ha ayudado justamente a eso. Entonces va a ser muchísimo más fácil el trabajo, especialmente en línea, porque bueno, ya firmas digitalmente y sin problema. Entonces es algo también que va a ayudar bastante ahí. Entonces, como te digo, son cosas que se preveía a lo mejor que tendría un avance en a lo mejor 5 años más y bueno, se tuvo que adelantar y adaptarse desde ya. Sí, sí, o sea, eso que comentas de la firma, ya por ejemplo, muchos bancos o lo que sea, ya directamente la gente estaba teletrabajando. O sea, antes tenías que ir a firmar si querías pedir una hipoteca, un préstamo, un crédito, lo que fuera. Ahora ya lo que han hecho es que muchas operaciones de esas, al igual que pasa con eToro, se pueden firmar online. Tú envías una foto, tú le haces una foto a tu DNI o lo que sea, lo envías de todo eso y no hace falta que estés ahí presencialmente ni nada de eso, que los otros documentos tienen toda la validez. Entonces, claro, por eso hay que ver qué empresas van a salir beneficiadas y qué empresas van a ir perjudicadas. Porque aunque tú veas una empresa que está ahí muy barata, eso no quiere decir que sea una oportunidad de inversión. Porque si no, las empresas quebradas serían las mejores oportunidades cuando Sí. realmente son las peores. Sí, acuérdense que barato no significa sinónimo de oportunidad, porque hay empresas que algunas no van a recuperarse, algunas les va a costar bastante tiempo, entonces para que no se queden estancados después ahí. Chicos, gracias por escucharnos, estaremos pendientes y estaremos informándoles más novedades, claro, con esto, con base a lo que nosotros opinamos, a la experiencia que tenemos acá. Aquí seguimos todavía. Recuerden que si nos están siguiendo por YouTube solamente, también nos pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Recuerden también que si no forman parte del grupo de WhatsApp, se pueden unir. En la descripción les dejo los detalles para que se unan y bueno, así están atentos para asistir a Zoom en vivo que hacemos también o algunas lecciones por ahí que estamos haciendo. Y bueno, eso ha sido todo en este podcast. Guillem. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y como comentas, estos son solo nuestras opiniones. Instamos a que todo el mundo se informe por internet y por todas las páginas que hoy en día podemos informarnos y que también se metan en los grupos de WhatsApp para cualquier duda que puedan tener, que se la resolveremos. Gracias a todos.